Bueno, en esta primera clase de la serie de 4 clases de accidente cerebrovascular vamos a ver algo sobre generalidades y posteriormente algo sobre prevención. Muy importante el ACV o accidente cerebrovascular, ya que es la primera causa de discapacidad y está entre la segunda y cuarta causa de muerte, dentro de todas las causas de muerte, y es una de las primeras, si no la primera causa a nivel mundial de años vividos con discapacidad o años laborales perdidos, con lo cual tiene además un impacto económico importante. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Uno lo puede encontrar en la literatura inglesa como stroke, que significa golpe o súbito. En la literatura española lo pueden buscar como ictus. Y hay dos tipos principales de accidente cerebrovascular, que son los isquémicos, que podemos verlos en la foto de la derecha, en lo cual una arteria presenta un trombo o un coágulo que obstruye la circulación y va a dejar un área sin irrigación cerebral. La otra posibilidad es que una arteria se rompa y por esta rotura del vaso se sale fuera del contenido circulatorio la sangre. Entonces la sangre va a ocupar un espacio fuera del sistema vascular. Esto se conoce como hemorragia cerebral. ¿Por qué es importante? Decíamos recién que es la tercera causa de muerte, la primera causa de discapacidad. Muy importante tener en cuenta que la gran mayoría, casi entre el 80 al 90% de los accidentes vasculares son isquémicos, y esto es que se tapa una arteria. Muy importante sigue siendo, y para tener el concepto, que la mejor estrategia para prevenir los accidentes vasculares es, valga la redundancia, la prevención. Prevención es tomar aquellas medidas que hoy las conocemos y las vamos a desarrollar luego, que disminuyen el riesgo de que una persona pueda sufrir un accidente cerebrovascular. En el caso de la isquemia tenemos algunas estrategias modernas que las vamos a ver luego, en el cual si un vaso se ocluye y podemos intervenir a ese paciente en el tratamiento dentro de las 4 horas, tenemos alternativas para, digamos en términos vulgares, desocluir esa arteria. Y en el caso de los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos, una complicación es que esa arteria no se cierre y siga sangrando, por lo tanto eso que se llama resangrado aumenta el daño porque es mayor el volumen del coágulo que está ocupando la cavidad craneal. Las medidas últimas en los últimos años han favorecido la disminución de la mortalidad, y es muy importante el rol integral del equipo de salud. Esto no es ni para el neurólogo, ni para el intensivista, ni para el fonoaudiólogo, ni para el kinesiólogo. Todos trabajamos al unísono en distintas etapas en mayor o menor intensidad. Y como dice en el slide, lo importante es el tratamiento temprano, que es el objetivo actual. Es muy importante que todos los integrantes del equipo de salud y la población en general, para esto hay campañas que se hacen en octubre de difusión e información, sepamos identificar los factores de riesgo, podamos recomendar o sugerir que esas personas controlen los factores de riesgo y sobre todo identificar un accidente vascular temprano y, bueno, aconsejar o sugerir que hay alternativas de solución. En Argentina vemos que hay, según la página de ataquecerebral.com.ar, hay un infarto cerebral cada 4 minutos. Fundamental, y vamos a repasar, que promover la prevención, motivar cuando se presentan los síntomas a intervenir en forma temprana y conocer, como parte del equipo de salud, toda la variedad de complicaciones que la vamos a ver posteriormente que pueden aparecer cuando el paciente está ya sea internado después de las primeras horas, donde hay que hacer un manejo agudo más intensivo, inclusive después del alta y a largo plazo. Decíamos que los infartos isquémicos, o sea, las arterias ocluidas, ocupan el mayor porcentaje de ACV. Y aquí vemos que lo va a sufrir las personas de más edad. O sea, tenemos que la edad es un factor de riesgo. A más edad, más porcentaje de los pacientes que sufren un accidente vascular. Esto, por supuesto, que es un factor de riesgo que no se puede modificar.
Por otro lado, vamos a ver que los pacientes, las personas, al tener un accidente cerebrovascular, van a tener una expectativa de vida reducida. Por ejemplo, a los 60 años, en el caso de los hombres, la expectativa de vida de una persona saludable es de 20 años, en una enfermedad cardiovascular o un infarto agudo de miocardio, 10,8, y en el caso del ACV la expectativa se reduce significativamente. Ustedes vemos 20 en el sano y 8 años la expectativa promedio de vida de quien ha sufrido esta patología. Muy importante tener en cuenta y conocer que ha habido un cambio muy importante en la última década al menos, y un poco más también, respecto a la visión. Antes, cuando uno tenía un ACV, lo que se hacía era internarlo para observarlo, controlarlo y nada más. Hoy podemos ver, para explicarlo más fácilmente, que el ACV es como el infarto, que ya está popularizado y bien conocido. Cuando uno tiene un infarto o un dolor de pecho, va rápido a la unidad coronaria para tratar de resolver el infarto, y ese concepto debemos tenerlo. Por eso vemos que antes el paciente permanecía en cama, lo observábamos durante días, pero actualmente hay que tener en cuenta, y esto es muy importante, que todos los integrantes del equipo de salud participemos en conocer esto y actuar rápidamente. Es una emergencia porque se presenta en forma brusca, el pronóstico es reservado sobre todo en las primeras horas y requiere la intervención temprana para tratar de mejorar lo circulatorio de ese paciente. En la medida que podamos mejorar los elementos circulatorios cerebrales, vamos a disminuir el tamaño de la lesión y con esto vamos a disminuir las complicaciones y las secuelas, sobre todo. Hay actualmente miradas y escalas prehospitalarias para cuando un paciente sufre un supuesto accidente vascular en su domicilio, ya los médicos y paramédicos pueden ir haciendo una evaluación en el domicilio y ir generando toda la actividad para resolverlo prontamente. Entonces decimos que un ACV es un síntoma neurológico, es un síntoma focal porque afecta a una parte del cuerpo. En general son síntomas negativos y con esto se refiere a que son síntomas de pérdida de sensibilidad, pérdida de visión, pérdida de fuerza, pérdida del equilibrio, pérdida del lenguaje. Lo característico es que empiece bruscamente. Los síntomas son peores en un primer momento y a partir de ahí el paciente en general puede ir mejorando. Hay otros elementos que no son para el estudio con detalle en el área fonoaudiológica, pero sí es importante conocerlo, que es una convulsión, una migraña, que puede tener un déficit en la visión, un vértigo agudo, un cuadro confusional, algo metabólico como la diabetes, la hiper o hipoglucemia. Lo característico del ACV es que son, como decíamos recién, los síntomas negativos. Y siempre hoy es aconsejable, ante un síntoma de presión brusca, aguda, de repente, un síntoma negativo, pensar en un ACV y actuar en consecuencia. Los mecanismos que se produce la isquemia son variados y vemos que con 50 mililitros de sangre por cada 100 gramos de cerebro, que es la irrigación normal que tiene nuestro parénquima cerebral, cuando eso baja de 20 mililitros por 100 gramos de cerebro, bueno, empieza a haber fallos metabólicos, falla el ATP, falla la energía, falla el aporte de oxígeno y la glucosa, con lo cual el metabolismo celular se va perdiendo y se va generando daño, que cuando baja de 8 a 10 mililitros de sangre por 100 gramos de cerebro se hace ese daño irreversible. Por lo tanto, vemos que cuando el semáforo está amarillo es cuando podemos actuar y recuperar ese tejido que está mal irrigado, pero que no tiene un daño irreversible. Esta cascada isquémica muestra la sucesión de eventos en el cual hay falta de oxígeno, ingresa calcio a la célula. Es simplemente para ilustrar un poquito, lo pueden ver con más detenimiento ustedes luego. El tiempo de cerebro, ustedes fíjense la cantidad de neuronas que se pierden en un accidente vascular, 1.2 mil millones, la pérdida de sinapsis, la pérdida, cómo acelera el envejecimiento, en cuántos años, por cada segundo de duración del accidente vascular, por cada minuto o por cada hora. El concepto que tenemos que tener en cuenta es el concepto de penumbra. El concepto de penumbra se refiere a ese tejido que tiene la luz amarilla del semáforo y que es el que nosotros, desde el ámbito médico, podemos intervenir y recuperarlo. Vemos acá
en el dibujo en el cual hay 4 cerebros, que si actuamos rápidamente el área de lesión estructural va a ser pequeña y en la medida que pasan las horas y no actuamos, el área de lesión estructural va a ser más grande. Apuntamos hoy en la emergencia y considerar esto como una necesidad de actuar rápido, recuperar el área de penumbra, o sea, el área que está amarillo en el semáforo. También para tener en cuenta que uno en general, y esto es una cuestión conceptual muy importante para todos los integrantes del equipo de salud, es que uno piensa en el ACV en la hemiplegia, pero son diversas las funciones según el hemisferio y según la zona que se pueden afectar. No solo la cuestión motora, el paciente a veces tiene pérdida de función de la lógica, el análisis, la conducta, la apreciación de detalles, la capacidad de lenguaje, de procesar información, de resolver problemas, la creatividad, la intuición, la capacidad espacial, el poder de síntesis. Hay un montón de cosas que a veces no son visibles a simple vista, que pueden afectarse en un paciente con un accidente cerebrovascular. Para ir terminando esta primera etapa inicial, decimos que vamos a tener el ACV y sobre todo el isquémico, que es el más común, va a tener varias maneras de presentarse que la vamos a detallar más adelante. AIT se refiere a accidente isquémico transitorio, que es aquel déficit circulatorio que dura en general 1 hora, menos de 24 horas, ya lo vamos a ver luego, en el cual el paciente se recupera completamente. Puede ser un accidente vascular que lo veamos, o sea, evaluado en menos de 4 horas, que tiene la posibilidad de ser tratado en forma aguda y recanalizar la arteria tapada. Si es más de 4 horas, en general entre 4 o más de 6 horas, es poco, no hay un tratamiento agudo hoy que se pueda hacer en la práctica. Uno ya apunta a estabilizar al paciente y a recuperar todo lo que se pueda. O el accidente cerebrovascular minor o menor, en el cual el paciente sufre un déficit muy leve, que no lo incapacita, pero es parte del problema en un futuro. Si el paciente tiene un accidente vascular y se recupera, pero queda con una ligera debilidad en la mano, por ejemplo, o una ligera inestabilidad de la marcha, o con un ligero déficit en el lenguaje. Y finalmente, el accidente cerebrovascular hemorrágico, que se produce cuando sale sangre de adentro de una arteria y ocupa, por supuesto, un lugar que no debería. Dentro del cráneo está el cerebro, que ocupa su espacio, el líquido cefalorraquídeo, y la sangre, que está dentro de las arterias. Cuando la sangre sale dentro de la arteria, ocupa un lugar que no está planeado y va a tener distinta localización, y de acuerdo a eso son las manifestaciones clínicas que las veremos posteriormente. Este es el fin de la primera parte.